Imagine un nombre tan poderoso, que une a miles de millones de personas en todo el mundo y al mismo tiempo divide puntos de vista, culturas e incluso civilizaciones. Jesús. Para algunos, Él es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Para otros, uno de los mayores profetas de la historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el Jesús de la Biblia y el Isa del Corán son increíblemente diferentes en 7 puntos cruciales? Y que comprender esto podría cambiar por completo la forma en que ves las 2 religiones más importantes del planeta. Este no es simplemente otro video que compara doctrinas. Esta es una revelación profunda que pocos tienen el coraje de exponer. Hoy descubrirás detalles que quizás nunca te hayan contado, y lo que hay detrás de las palabras Jesús e Isa puede sorprenderte. Pero antes que nada, respóndeme honestamente, ¿conoces realmente al Jesús que crees seguir? ¿O algo de lo que sabes ha sido moldeado sin que te des cuenta? Quédate conmigo hasta el final, porque en las próximas escenas recorreremos siglos de historia, textos sagrados, interpretaciones teológicas e incluso profecías poco conocidas, para revelar las 7 diferencias que redefinen la identidad de Jesús en el cristianismo y el islam. Y aquí hay una advertencia. Lo que ves ahora puede sorprenderte. Vamos a sumergirnos directamente en el detrás de escena de estas creencias. Y para ello, empezamos con un viaje explosivo. La primera diferencia entre los 2 Jesús y por qué solo uno de ellos fue crucificado. Pero no te preocupes, esto es solo el comienzo. Durante siglos, el nombre de Jesús resonó en los desiertos del Medio Oriente. Cruzó océanos, construyó imperios, provocó guerras y salvó almas. Pero lo que pocas personas se dan cuenta es que hay 2 imágenes completamente diferentes de Él circulando entre la gente. Por un lado, Jesucristo, tal como lo revela la Biblia, Dios encarnado, Redentor de la humanidad, el que venció la muerte. Por el otro, Isa, el profeta venerado en el Corán, siervo de Alá, un hombre justo, pero nunca divino. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de doctrina, es una cuestión de identidad espiritual, de quién es realmente el Mesías. Y esta pregunta, aunque antigua, sigue viva en todos los rincones del mundo moderno. En las iglesias cristianas, los fieles se arrodillan ante el Hijo de Dios. En las mezquitas, los musulmanes recitan versos del Corán que ensalzan a Isa como mensajero, negando que haya sido crucificado. ¿Cómo es posible que 2 religiones que dicen respetar a Jesús tengan interpretaciones tan diferentes? Y lo más impactante, ambos afirman poseer la verdad absoluta. Pero tranquilo, vayamos más allá de las opiniones. Profundicemos en los textos, comparemos las fuentes, comparemos las narrativas. La primera gran diferencia es tan llamativa que, si la comprendes profundamente, te darás cuenta de que el cristianismo y el islam no pueden coexistir teológicamente en relación con la figura de Jesús. En la Biblia, Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se entrega voluntariamente, sufre y es crucificado. Al tercer día resucita. Es el centro de la fe cristiana, el cumplimiento de la antigua profecía mesiánica. En el Corán, Isa no muere en la cruz. Según la tradición islámica, Alá lo salvó antes de la crucifixión, elevándolo al cielo. Otro hombre, tal vez Judas, habría muerto en su lugar. Esto ya lo cambia todo, porque si Jesús no murió, no hubo sacrificio, y sin sacrificio no hay redención. Pero esto es solo la primera diferencia. En los próximos minutos descubrirás en por qué. El Jesús de la Biblia es considerado el Hijo de Dios, mientras que el Jesús del Corán es simplemente un mensajero. Se adora al Jesús cristiano, mientras que en el Islam no se puede adorar a Isa.
Uno predica la salvación por la gracia, el otro por la sumisión a la voluntad de Allah. Uno es visto como Dios, el otro como hombre. Y hay más. Las profecías sobre el regreso de Jesús son diferentes en las dos tradiciones. En el cristianismo, Él regresa como rey. En el Islam, Él regresa como siervo de Mahoma, para romper las cruces y corregir a los cristianos. Un detalle que la mayoría de la gente desconoce. Esta introducción es solo la puerta de entrada. El verdadero viaje comienza ahora, con las 7 revelaciones que transformarán tu visión de Cristo y revelarán una confrontación espiritual que durará milenios. Prepárate, porque la siguiente parte te expondrá el primero de los 7 pilares de diferencia. Y por qué este punto por sí solo ya causa un abismo teológico entre las dos religiones. En el vasto campo de la religión mundial, pocas figuras generan tanta reverencia, debate y contemplación como Jesús. Para los cristianos, Él es el punto central de la fe, la figura a través de la cual la humanidad alcanza la salvación. Pero, ¿qué pasa con los musulmanes? ¿Cómo ven a este personaje histórico que, para muchos, es el salvador del mundo? ¿Y por qué estas diferencias en la comprensión de Jesús entre las dos religiones más grandes del mundo generan tantas discusiones y preguntas profundas? Imagina por un momento que estás en un escenario donde coexisten dos realidades, pero con una diferencia crucial en tu percepción de la divinidad. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios y su misión no es solo enseñar, sino redimir a la humanidad con su propia sangre derramada en la cruz. Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo que vino a la tierra para sacrificar su vida por la humanidad. Ahora dirige tu mirada al Islam. En el Corán, Jesús, o Isa, como se le conoce, es descrito como un gran profeta, pero no como el Hijo de Dios. Es un ser humano elegido por Dios, y su misión es guiar a las personas a la verdad, pero no tiene la misma naturaleza divina que le atribuyen los cristianos. Para los musulmanes, la idea de que Dios se hizo carne es incomprensible, ya que para ellos Dios es único y absoluto, sin pareja ni igual. Por tanto, la visión islámica de Jesús está ligada a un concepto más humano y profético, sin idea alguna de divinidad. Esta diferencia de percepción entre las dos tradiciones religiosas no es solo una divergencia teológica. Es el punto de partida para comprender el camino espiritual y moral de ambas religiones. Para los cristianos, la idea de un Dios que se hace humano es la clave de la salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección son el acto divino que permite la reconciliación entre el hombre y Dios. Este acontecimiento central en la historia cristiana se considera el cumplimiento de una promesa divina, una demostración del amor incondicional de Dios por la humanidad. Sin embargo, para los musulmanes, el sacrificio de Jesús no es necesario. El Islam enseña que Dios no necesita a nadie para salvar a la humanidad, ya que su misericordia es suficiente. En lugar de ver a Jesús como un redentor que muere por los pecados del mundo, el Islam lo ve como un gran profeta que, como otros profetas, trajo un mensaje directo de Dios. En el caso de Isa, predicó el monoteísmo y la obediencia a la voluntad divina. Aquí es donde surge uno de los mayores puntos de diferencia entre el cristianismo y el Islam. El cristianismo enseña que la salvación es un regalo de Dios, dado a quienes creen en Jesús como Señor y Salvador, y que su sacrificio en la cruz es el único camino para alcanzar la vida eterna. En el Islam, la salvación no viene a través de la fe en Jesús, sino a través de la obediencia a Dios, el cumplimiento de sus leyes y el arrepentimiento sincero por los pecados.
La salvación, por tanto, es un proceso que depende de acciones y elecciones individuales, más que de la creencia en un sacrificio redentor. Esta disparidad en la comprensión de la salvación es uno de los aspectos que más resalta las diferencias entre ambas religiones. Para los cristianos, la muerte y resurrección de Jesús son los momentos que marcan la victoria sobre el pecado y la muerte. En el Islam, Jesús es visto como una figura importante, pero su muerte no se considera necesaria para la salvación. Más bien, el énfasis está en la misericordia y el perdón directos de Dios y en el cumplimiento de obligaciones espirituales como la oración, el ayuno y la caridad. Cuando pensamos en el papel de Jesús en las dos tradiciones, vemos que Él representa algo muy diferente para cada una de ellas. Para los cristianos, Él es el mediador entre Dios y la humanidad, el puente que permite acceder a Dios a través de su sacrificio. Para los musulmanes, Jesús es una figura de gran importancia, pero es solo uno de los muchos profetas que llevan la palabra de Dios. ¿Alguna vez has pensado en cómo comprender a Jesús en el cristianismo podría cambiar tu visión de tu relación con Dios? ¿Y qué pasaría si Jesús no fuera crucificado? ¿Cómo afectaría esto la narrativa de la salvación? Continúe, ya que revelaremos más sobre estas diferencias que son fundamentales para comprender la esencia de cada religión. La primera gran diferencia entre las visiones de Jesús en el cristianismo y en el Islam reside en la cuestión fundamental de su naturaleza. Para el cristianismo, Jesús no es solo un profeta o un gran líder religioso, sino la encarnación de Dios mismo. Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que descendió al mundo para sacrificarse por la humanidad. Esta creencia en la divinidad de Jesús es central en la fe cristiana y se refleja en toda la teología cristiana, siendo un pilar que define el cristianismo como religión. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz no fue solo una muerte física, sino un sacrificio divino destinado a expiar los pecados de la humanidad. Jesús, para los cristianos, no es un simple hombre que lleva un mensaje de moralidad, sino el Hijo de Dios mismo, cuya muerte y resurrección ofrecen salvación eterna a todos los que creen en Él. Esta visión de la divinidad de Jesús es lo que separa al cristianismo de otras religiones, ya que la idea de un Dios que se hace humano, que sufre y muere por la humanidad, es algo que encuentra pocos paralelos en otras tradiciones religiosas. Sin embargo, el Islam presenta una visión radicalmente diferente. En el Corán, Jesús, conocido como Isa, es considerado uno de los más grandes profetas, pero no tiene la naturaleza divina que los cristianos le atribuyen. Para los musulmanes, Isa es un ser humano especial, elegido por Dios para transmitir su mensaje y realizar milagros, pero en realidad es un siervo de Dios y no Dios mismo. El Corán niega la crucifixión de Jesús y afirma que Dios lo elevó al cielo antes de ser arrestado o asesinado. Esta diferencia es una de las más profundas entre el cristianismo y el Islam. En el cristianismo, la muerte de Jesús es esencial para entender la salvación, ya que es a través de su sacrificio que los pecados de la humanidad son perdonados. Sin la crucifixión y la resurrección, el cristianismo perdería su fundamento teológico. En el Islam, sin embargo, no hay necesidad de un sacrificio divino para la salvación. El Islam enseña que la salvación se logra mediante la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos, sin la mediación de un sacrificio redentor. Este contraste tiene implicaciones significativas para la comprensión de Dios y la salvación en ambas religiones. En el cristianismo, la salvación es vista como un regalo ofrecido por la gracia divina, que fue posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz.
Para los musulmanes, la salvación es una recompensa que proviene de la obediencia a Dios, la práctica de las enseñanzas del Islam y la realización de buenas obras. El sacrificio de Jesús no es parte de este proceso de salvación. El impacto de esta diferencia no se limita únicamente a la teología. También afecta la forma en que cristianos y musulmanes se relacionan con Dios y con el mismo Jesús. Para los cristianos, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, aquel que nos reconcilia con Dios mediante su muerte y resurrección. Para los musulmanes, Jesús es un profeta que enseña la verdad de Dios, pero la verdadera mediación consiste en seguir la guía del Corán y del profeta Mahoma. Esta discrepancia puede parecer meramente teológica a primera vista, pero tiene importantes repercusiones prácticas y espirituales. Debido a que los cristianos entienden a Jesús como Dios encarnado, ven su vida y muerte como el ejemplo perfecto de amor, sacrificio y redención. Para los musulmanes, Jesús es un ejemplo de pureza y devoción a Dios, pero su papel no es el de redentor, sino el de líder espiritual. Esta diferencia en la comprensión de la naturaleza de Jesús y por extensión de la naturaleza de Dios mismo es uno de los mayores puntos de división entre el cristianismo y el Islam. Determina cómo ve cada religión la relación del ser humano con Dios y el camino hacia la salvación, además de reflejar los valores fundamentales que guían la vida de los creyentes en ambas tradiciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo sería un mundo donde Jesús no muriera en 1900 la cruz? Y además, ¿cómo afecta profundamente esta diferencia de puntos de vista sobre Jesús nuestra comprensión de Dios? Tenga en cuenta que esta es solo una de varias distinciones entre el cristianismo y el Islam, que revelan la complejidad de las dos tradiciones. Perfecto. Pasemos a tercera parte, manteniendo el nivel de profundidad y compromiso con la audiencia. Aquí está el desarrollo. Parte 3. La muerte de Jesús. ¿Una historia de salvación o de profecía? Cuando hablamos del destino de Jesús, encontramos una de las mayores divisiones entre el cristianismo y el Islam. Para los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz es la culminación de su misión en la tierra. Jesús no solo murió físicamente, sino que se entregó a sí mismo como sacrificio por los pecados de la humanidad. El cristianismo entiende que, por la muerte de Jesús, los hombres tienen acceso a la salvación eterna, que es el fundamento de su fe. La crucifixión entonces no es solo una tragedia, sino la mayor demostración del amor de Dios por la humanidad. Esta idea de un Dios dispuesto a sufrir por los pecadores es la base de la doctrina de la expiación en el cristianismo. Pero el Islam no comparte esta opinión. En el Corán se niega claramente la muerte de Jesús en la cruz. En Sura 4:157, el Corán dice: «Y ellos dijeron, seguramente matamos al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios». Este es uno de los pasajes más significativos que revela el contraste entre las dos religiones con respecto al fin de Jesús. En el Islam se cree que Jesús no fue crucificado, sino que Dios lo elevó al cielo antes de ser arrestado o asesinado. Esta diferencia es crucial para entender cómo el Islam aborda la figura de Jesús. En el cristianismo, la crucifixión es el cumplimiento de una misión divina, el momento en el que Jesús vino al mundo. Su muerte fue un sacrificio necesario para que se concediera a la humanidad el perdón de los pecados. La idea de que Jesús murió por los pecados de otros es central para la doctrina cristiana de la salvación. Este punto de vista se conecta directamente con la creencia cristiana de que todos los seres humanos son pecadores y necesitan un Salvador que cargue con los pecados del mundo.
Para los musulmanes, sin embargo, la muerte de Jesús no forma parte del plan de Dios. Creen que Dios es completamente soberano y que no permitiría que su mensajero muriera de forma tan humillante. La ascensión de Jesús al cielo se considera un acto de protección divina y regresará al mundo al final de los tiempos para derrotar al anticristo y establecer la justicia. Esta visión del regreso de Jesús forma parte de la escatología islámica, donde el Mesías, Isa, tiene un papel importante en la lucha final contra el mal. El contraste entre las opiniones cristianas e islámicas sobre la muerte de Jesús revela una diferencia en la comprensión no solo del papel de Jesús, sino también de la naturaleza de Dios. Para los cristianos, Dios tomó forma humana y se sacrificó para redimir a la humanidad, mostrando un amor inmenso e incondicional. Para los musulmanes, la muerte de Jesús no sería necesaria, porque la salvación es algo que llega a través de la misericordia directa de Dios y la correcta práctica religiosa. Para ellos, la salvación no depende de un sacrificio divino, sino de acciones piadosas y de obediencia a Dios. Esta diferencia tiene profundas implicaciones no solo para la teología, sino también para la forma en que cada religión ve la relación con Dios. En el cristianismo, la idea de Jesús como Salvador sacrificial crea una relación de dependencia directa de su acción redentora. Los cristianos creen que su salvación está garantizada mediante la fe en Jesucristo, y esto establece una conexión íntima con Él como Redentor. En el Islam, la salvación depende de la propia conducta del individuo, que debe seguir los mandamientos de Dios y vivir una vida recta. La misericordia de Dios es el camino hacia la salvación, y la figura de Jesús, aunque importante, no tiene el mismo papel central que ocupa en el cristianismo. Ahora bien, imaginemos el impacto que tendría en el cristianismo si Jesús no hubiera muerto en la cruz, sino que hubiera sido elevado al cielo, como defienden los musulmanes. ¿Qué cambiaría esto en el mensaje de salvación? ¿Cómo se entendería la relación entre Dios y la humanidad? Estén atentos, ya que apenas estamos comenzando a explorar las diferencias que dan forma a estas dos grandes religiones. La resurrección de Jesús es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Para los cristianos, no es solo una prueba del poder de Dios, sino una validación del mensaje de salvación que Jesús predicó. La resurrección de Jesús es la garantía de que, venciendo la muerte, mostró el camino a la vida eterna. Es el momento definitivo que confirma su divinidad y su papel de Salvador, Hijo de Dios. Para los cristianos, la victoria sobre la muerte es una promesa de que todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador también tendrán la oportunidad de vivir eternamente con Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, declara enfáticamente: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, y vana también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Para la teología cristiana, la resurrección no es solo evidencia de que Jesús es el Mesías, sino que también es el fundamento sobre el que se construye la esperanza cristiana. Sin la resurrección no habría salvación. La muerte en la cruz, sin la resurrección, no tendría ningún efecto redentor. La resurrección de Jesús es la que garantiza a los cristianos que la muerte ha sido superada y que un día todos resucitarán para vivir con Dios. Sin embargo, en el Islam, la resurrección de Jesús tiene una interpretación muy diferente. Como ya hemos comentado, el Islam no cree en la crucifixión de Jesús. Entonces, por supuesto, la resurrección también se entiende de manera diferente. El Corán no habla directamente de la resurrección de Jesús después de su ascensión al cielo, pero los musulmanes creen que fue elevado a Dios antes de ser asesinado y como tal, no experimentó la muerte como otros seres humanos.
En cambio, los musulmanes esperan que Jesús regrese al final de los tiempos como señal del juicio final para derrotar al anticristo y restaurar la justicia. La idea de una resurrección en el Islam, por tanto, está más ligada al regreso de Jesús, cuando Él, como siervo de Dios, desempeñará un papel crucial en el establecimiento del reino divino en la tierra. Jesús, en el Islam, no es visto como el Redentor que murió por los pecados de la humanidad, sino como un gran profeta que regresará para corregir las distorsiones respecto del verdadero mensaje de Dios. Su regreso será un acto de justicia, no de salvación en el sentido cristiano. El Islam enseña que todos, incluido Jesús, resucitarán al final de los tiempos. Pero esta resurrección es parte del proceso del juicio final, donde se evaluarán las acciones de cada persona. Por un lado, tenemos cristianos que ven la resurrección como una victoria sobre la muerte, una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios y la clave para la vida eterna. Por otro, tenemos a los musulmanes, que creen que la resurrección de Jesús está ligada a su regreso en el futuro para cumplir una misión de justicia, y que su ascensión fue un signo de su santidad y cercanía a Dios, pero sin implicar la redención de la humanidad. Esta diferencia fundamental en los puntos de vista sobre la resurrección refleja el enfoque distinto de ambas religiones sobre el concepto de salvación y el papel de Jesús. Para los cristianos, la resurrección es la respuesta a la muerte y al pecado. Es la transformación del destino humano y el cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Para los musulmanes, la resurrección de Jesús es parte de una narrativa escatológica más amplia, donde el papel de Jesús es significativo, pero no implica la idea de expiación o salvación a través de su muerte y resurrección. Si la resurrección de Jesús es la clave para la salvación en el cristianismo, ¿cómo sería el fin de los tiempos si en el Islam Él tuviera un papel tan diferente? ¿Qué pasaría si Jesús, en lugar de morir y resucitar, regresara como juez al final de los tiempos? ¿Qué cambiaría esto para la historia de la humanidad? Estén atentos, ya que estamos a punto de explorar más sobre las implicaciones de estos puntos de vista para las dos religiones. La ascensión de Jesús al cielo es un acontecimiento fundamental, tanto en el cristianismo como en el Islam, aunque con significados diferentes para cada religión. En el cristianismo, la ascensión de Jesús es vista como la culminación de su misión terrena y el comienzo de una nueva fase en la relación entre Dios y los hombres. Después de su muerte y resurrección, Jesús asciende al cielo ante sus discípulos, demostrando su autoridad divina y prometiendo enviar el Espíritu Santo para continuar su obra en la tierra. La ascensión no solo confirma la divinidad de Jesús, sino que también marca su posición a la diestra de Dios, lo que significa su poder y autoridad sobre todas las cosas. Para los cristianos, la ascensión es el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús a sus seguidores. En Hechos 1:9-11 vemos el relato de su ascensión. Y cuando hubieron dicho esto, lo vieron alzado, y una nube lo recibió, ocultándolo de sus ojos. Este mismo Jesús, que fue llevado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión es vista como una señal de que Jesús sigue vivo y activo, pero ahora de manera espiritual, gobernando el reino de Dios. Para el cristianismo, esta ascensión es la señal de que el reino de Dios ya está en proceso de establecerse, y Jesús, incluso después de su partida física, continúa obrando en el mundo a través de la acción del Espíritu Santo.
En el Islam, la ascensión de Jesús se ve desde una perspectiva diferente. Como se discutió anteriormente, el Corán afirma que Jesús no fue crucificado, sino que Dios lo levantó al cielo. Para los musulmanes, Jesús no murió, sino que Dios lo salvó de una muerte violenta, y su ascensión al cielo es un acto de honor y protección divina. En el Islam se cree que Jesús permanece en el cielo esperando el momento de su regreso. No ascendió como signo de su divinidad, sino como prueba de la misericordia de Dios, que preservó la vida del profeta. La ascensión de Jesús no es el final de su misión, sino una pausa antes de su regreso para cumplir la profecía de los últimos tiempos. El Islam entonces ve la ascensión de Jesús como una señal de que Él no es un ser divino, sino un gran profeta de Dios. Jesús, en el Corán, no es considerado el Hijo de Dios, ni parte de una Trinidad divina. Su ascensión, por tanto, no tiene la misma connotación de autoridad divina que tiene en el cristianismo. La ascensión de Jesús en el Islam no valida su naturaleza divina, pero refuerza el hecho de que él, como otros profetas, era un siervo de Dios, y su misión se cumplió de acuerdo con la voluntad divina. La ascensión de Jesús, para los cristianos, es otra demostración más del poder de Dios y de la naturaleza única de Jesús, como Dios y hombre. En el Islam, sin embargo, la ascensión es una señal de que Jesús continúa cumpliendo su papel de mensajero de Dios, pero de ninguna manera es divino. Esta diferencia en las interpretaciones de la ascensión de Jesús revela una vez más la separación fundamental entre las opiniones cristianas e islámicas sobre el papel de Jesús. La ascensión de Jesús es, por tanto, más que un acontecimiento histórico en las dos religiones. Representa la diferencia crucial en teología sobre quién es Jesús. Para los cristianos, la ascensión simboliza la continuidad de la obra de Jesús en el cielo, intercediendo por quienes creen en Él y preparándoles un lugar. Para los musulmanes, la ascensión simboliza la protección divina de un gran profeta, pero no implica adoración ni reconocimiento de la divinidad de Jesús. ¿Qué pasaría si Jesús no fuera solo un profeta esperando su regreso, sino alguien con un papel aún más profundo en las promesas de Dios? ¿Cómo cambiaría esto la comprensión de la salvación, el destino humano y el concepto mismo de Dios? Las respuestas podrían cambiar la forma en que entendemos la historia de las religiones y el destino de todos nosotros. A medida que se desarrollan las opiniones sobre Jesús en cada religión, llegamos al punto de mayor tensión, el regreso de Jesús. Para el cristianismo y el Islam, este es un evento cósmico, pero la forma en que se interpreta, el significado y las implicaciones son profundamente diferentes. En el cristianismo se espera el regreso de Jesús como segunda venida de Cristo, el momento decisivo de la historia de la humanidad. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, para establecer un reino eterno de paz y cumplir las promesas hechas por Dios. Él vendrá en gloria, con ángeles y poder divino, y en ese momento, todos los que estén en Cristo resucitarán y participarán de su reino. Este evento es el finalización de la historia de la salvación, el momento en el que se cumplen las promesas hechas a lo largo de las Escrituras. Jesús, para los cristianos, no es solo un profeta o un gran líder espiritual. Él es el Hijo de Dios, y su regreso será un regreso de poder y autoridad absolutos. Él vendrá a canjear los justos y por vencer el mal, trayendo juicio y restauración de todas las cosas. La cuestión de la salvación finalmente se resolverá
y todos los que creyeron en Él como Salvador verán recompensada su fe. Pero para los malvados, los incrédulos y los que rechazaron su sacrificio, este regreso será un acontecimiento de condenación eterna. Ahora imaginemos esta visión llena de gloria y majestuosidad, comparada con la visión musulmana del regreso de Jesús. En el Islam, Jesús no es el Hijo de Dios, sino más bien un gran profeta, quien en su segunda venida desempeñará un papel distinto. Él regresará no como un rey divino, sino como un siervo de Dios para cumplir una misión específica: derrotar al anticristo, Dajjal, y establecer la justicia en el mundo. Jesús, en el Islam, será un líder que guiará a los fieles, restaurando la verdadera fe y corrigiendo las distorsiones acerca de su misión. No juzgará a los muertos como el Cristo del cristianismo. Su papel será el de un restaurador de la verdad, con la tarea de corregir los errores de los hombres y preparar al mundo para el juicio final. Esta diferencia fundamental de papel entre los dos retornos es uno de los mayores puntos de choque entre las dos religiones. Para los cristianos, el regreso de Jesús es la finalización del plan divino de salvación. Él viene a ahorrar humanidad, para restaurar la creación y establecer un reino eterno de paz y justicia. Para los musulmanes, Jesús regresa como protector y vigilante, un signo del poder de Dios, pero no un salvador en el sentido cristiano. Él viene a corregir y restaurar, pero la salvación, para el Islam, es algo que se logra mediante la sumisión a Dios, y no mediante un sacrificio divino. Esta diferencia de perspectiva sobre el regreso de Jesús hay implicaciones profundas de cómo cada religión ve la naturaleza de Dios, el papel de la humanidad y, lo más importante, lo que es necesario para alcanzar la salvación. Para el cristianismo es la aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz, la creencia en su resurrección y la confianza en su gracia lo que garantiza la vida eterna. Para el Islam es la sumisión a Dios, el cumplimiento de sus mandamientos y la práctica de la verdadera fe lo que determina el destino eterno. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué sucede cuando ponemos estos dos puntos de vista uno al lado del otro? ¿Cómo se entiende a Jesús? ¿A qué versión nos acerca, verdad eterna? Y lo más importante, ¿qué religión ofrece la clave para la verdadera salvación? Estas son las preguntas que dividen a miles de millones de personas en todo el mundo. Preguntas que generan debates profundos y que tienen enormes impactos espirituales y existenciales. El regreso de Jesús, ya sea como juez divino o como Mesías restaurador, es un acontecimiento que tocará a cada alma humana de una manera única. Pero al final, la gran pregunta sigue siendo: ¿cuál es la verdadera misión de Jesús? ¿Es realmente el Salvador enviado por Dios o simplemente uno de los muchos mensajeros que señalan la verdad divina? La respuesta a esto no es sencilla. Pero independientemente de qué lado esté usted, el regreso de Jesús representa el fin de una era y el comienzo de algo nuevo y eterno. Una era de paz, de juicio, de restauración o condenación, dependiendo del camino que elijas seguir en tu vida. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero el verdadero problema apenas comienza. ¿Cómo entiendes quién es Jesús y cómo esto cambia tu vida? A través de las diferencias presentadas entre el cristianismo y el Islam, vimos que, aunque ambas religiones comparten la creencia en Jesús, la forma en que se lo ve y el papel que desempeña en las historias de cada fe son radicalmente diferentes. El cristianismo proclama a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador que vino a redimir a la humanidad, ofreciendo su vida por la salvación de todos los que creen en Él. El Islam, en cambio, lo reconoce como un gran profeta de Dios, enviado para guiar a la humanidad hacia la verdad.
pero sin ser jamás considerado divino. Pero lo más importante no es solo la diferencia entre estos dos puntos de vista. El verdadero desafío es comprender qué visión de Jesús resuena más profundamente contigo y lo que significa para tu viaje espiritual. En un mundo dividido por religiones, culturas e ideologías, la decisión sobre quién es Jesús no es solo una cuestión de creencia religiosa, sino de destino eterno. Quizás te estés preguntando, ¿cuál es la verdad? La respuesta para muchos depende de la fe que elijan. El cristianismo ofrece la posibilidad de una vida transformada por la gracia de Dios, donde el sacrificio de Jesús es el camino a la salvación. El Islam ofrece una visión en la que Jesús es un líder moral y profético, y la salvación viene a través de la entrega total a la voluntad de Dios. Pero independientemente de la religión, ¿qué Jesús realmente ofrece? Nos invita a vivir una vida del amor, la compasión, el arrepentimiento y la búsqueda de la verdad. Su vida y sus enseñanzas nos desafían a ir más allá de la superficie, mirar hacia adentro, cuestionar nuestras acciones y encontrar un propósito mayor en todo lo que hacemos. Él vino no solo para ser adorado, sino para ser un ejemplo vivo de cómo debemos relacionarnos con Dios y con los demás. Ahora bien, al reflexionar sobre todo lo comentado, la gran pregunta es: ¿estás listo para seguir la verdad que Jesús reveló, ya sea como Salvador o profeta? ¿O seguirás viviendo tu vida con dudas y la búsqueda de la verdad religiosa sin concesiones? Elijas lo que elijas. Recuerda, la verdad que buscas es más que una cuestión intelectual. Es una cuestión de corazón. Requiere no solo la aceptación de un dogma, sino también una transformación personal. El cristianismo y el islam no son solo sistemas de creencias, son caminos espirituales que requieren que elijamos activamente cómo vivimos nuestras vidas. Cualquiera que sea su viaje, una cosa es segura: el destino eterno depende de las decisiones que tomemos hoy. La elección es tuya. El llamado de Jesús resuena a través de los siglos y Él está esperando para guiarnos por el camino de la paz, la verdad y la vida. Ahora más que nunca debes decidir dónde estás y hacia dónde quieres llegar. ¿Qué crees realmente acerca de Jesús? Profundiza en tu propio viaje espiritual y busca la verdad que resonará en tu corazón. Sigue, comparte, comenta y únete a la discusión sobre este tema tan profundo. Tu comprensión de Jesús puede ser la clave para el siguiente paso en tu vida espiritual. Al llegar al final de este video, las preguntas y reflexiones que surgieron a lo largo de esta conversación permanecen abiertas. La búsqueda de la verdad no es algo que pueda resolverse de forma sencilla o rápida. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, un corazón abierto. Lo que vimos hoy es que, a pesar de las diferencias, la figura de Jesús trasciende las divisiones religiosas. Ser como el Hijo de Dios, el Salvador que ofrece redención a los cristianos, o como el gran profeta que en el Islam lleva a todos a la obediencia a Dios, el mensaje central es uno de amor, sacrificio y verdad. Ambas visiones apuntan a un camino de transformación personal y la búsqueda de una vida que tenga significado eterno. Pero aquí está la gran verdad. El camino de la fe no es un camino recto y fácil. No se trata simplemente de aceptar una tradición o seguir una doctrina sin cuestionarla. Es un viaje constante de descubrimiento, de cuestionamiento, de humildad y de acción. Y mientras caminas por este camino, la pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a seguir esta verdad sin importar el costo? No importa dónde te encuentres,
en tu camino espiritual. Lo importante es que tú continuar la búsqueda de la verdad con integridad. Permítete cuestionar, aprender y crecer. Recuerda que la respuesta no está en una simple frase ni en una doctrina superficial. Se encuentra en experiencia personal con Dios, ya sea a través de Jesús, como Salvador, como profeta o como quien de alguna manera representa la verdad que buscas. Entonces, antes de dar el último paso en esta reflexión, me gustaría invitarte a mirar dentro de ti y reflexionar. ¿Qué crees realmente acerca de Jesús? ¿Dónde estás en tu viaje espiritual? Y, lo más importante, ¿cómo cambia esta verdad la forma en que vives hoy? Finalmente, quiero agradecerles por permanecer con nosotros hasta ahora. Este es un tema vasto y profundo que toca el corazón de todos, independientemente de nuestra fe. Y la búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual. Es un viaje que toca cada parte de nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras elecciones. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es tu verdad? Deja tu comentario abajo. Comparte tus reflexiones y, lo más importante, sigue buscando, cuestionando y creciendo. Suscríbete al canal, activa la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos videos y sigamos juntos este viaje. Nos vemos en el próximo video y que la búsqueda de la verdad siga iluminando vuestro camino.